Además del problema de la concurrencia, las aplicaciones web tienen que resolver otro problema muy habitual también, que es el de los rearranques. Este problema se manifiesta cuando un servidor desaparece y una aplicación, sin embargo, espera que las cosas se comporten como si el servidor hubiera estado siempre ahí. Imaginaros esta situación, también con el contador que estoy utilizando en este ejercicio. El navegador se conecta al contador y por cualquiera de los mecanismos que hemos visto, pues le devuelven un 5. De hecho, para esto no me hace falta ni cookies ni nada. El servidor se apunta en su estado que tengo un 5. El navegador más adelante se vuelve a conectar, le vuelve a pedir otro y el servidor le devuelve un 4. Y se apunta que ahora mismo tiene un 4. Pero en este momento el servidor se cae. Al caerse pierde todos sus datos de memoria y por lo tanto se vuelve a reiniciar, lo reinicia alguien manualmente o se reinicia automáticamente, da igual, y volvemos a empezar y el contador vuelve a valer 5 porque el servidor ha vuelto a rearrancar. Cuando ahora venga un navegador y se conecte a él, el servidor le va a devolver un 5. Por lo tanto, la secuencia que ha visto el navegador es 5, 4, 5. Algo va mal. Aquí tendría que haberme recibido un 3. ¿Cuál es el problema? Pues es bien claro. Lo que ocurre es que el contador aquí ha desaparecido y se ha vuelto a reiniciar. ¿Y por qué ha desaparecido? Porque estaba en la memoria del proceso y el proceso ha muerto. Quizás ha muerto toda la máquina porque se ha caído la máquina servidora completamente. Entonces ahora vuelve a arrancar y vuelve a arrancar con el valor con el que se inicialicen todas las variables. Es muy importante que os deis cuenta de que este problema no habría ocurrido en el escenario que hemos visto antes, donde lo que utilizaba era una cookie de almacenamiento para guardar los datos. Porque si, por ejemplo, aquí en este punto se hubiera caído el servidor, cuando el navegador se volviera a conectar otra vez, le habría enviado una cookie con el estado, que en este caso era un 5. Y el servidor habría dicho, tu estado era un 5, perfecto, pues ahora te doy un 4. Por lo tanto, cuando resolví el problema de la concurrencia con cookies de almacenamiento, estaba también resolviendo el problema de los rearranques, por la vía de poner el estado en los navegadores y asegurarme que los navegadores lo guarden además en almacenamiento estable, o sea, lo guarden a su disco estas cookies. De esta manera, aunque el servidor se caiga y pierda todos sus datos en memoria, no pasa nada porque el servidor no se fía de sus propios datos, sino se fía de los datos que le mandan los navegadores. Él no mantiene sus propios datos. En este otro escenario, sin embargo, las cosas habrían sido igual de malas que lo que hemos visto para un solo contador, porque toda esta tabla se habría perdido. Si esto es, por ejemplo, un diccionario en memoria que guarda mi aplicación Python, pues directamente toda la tabla se habría perdido. ¿Cómo lo soluciono? Pues muy fácil. Guardo esta tabla en almacenamiento estable. Guardo esta tabla en el disco duro. De la misma manera, si estuviera en el caso simple, donde solamente tenía un estado, este estado lo guardaría en el disco duro. De forma que cuando llega a 4 y la aplicación rearranca, lo primero que haría es mirar cuál es su estado en el disco duro. No lo reinicializaría otra vez como si empezara por primera vez, sino que dice, a lo mejor yo ya he ejecutado antes y tengo algún estado por ahí, voy a buscarlo. Lo busca en el disco duro, lo encuentra y entonces su estado no es 5, sino que su estado es 4. Y por lo tanto me devuelve el valor adecuado. Lo reduce en 1, pasa a ser 3 y me devuelve aquí correctamente el valor 3. Y aquí correctamente veré el valor 3. Daros cuenta que para eso basta con que esta estructura de datos que estoy poniendo aquí, según va cambiando a lo largo del tiempo, la guarde en almacenamiento estable, en un almacenamiento que sobreviva las caídas de la aplicación. Y repito también que en el caso de que esté utilizando cookies de identificación para resolver el problema de la concurrencia, lo que tendré que hacer es guardar toda esta estructura de datos donde tenía los identificadores y los estados en almacenamiento estable, o esta estructura que era la misma. Por lo tanto, la solución general que utilizaré, ya había dicho que normalmente voy a utilizar cookies de identificación mucho más habitualmente que cookies de almacenamiento, por lo tanto la solución más habitual es utilizar almacenamiento estable para esta tabla de aquí. Y esto es un motivo por el que las aplicaciones web suelen usar bases de datos, porque quiero guardar el estado de cada uno de los navegadores y lo quiero guardar en almacenamiento estable.
Y las bases de datos me dan justamente una forma muy cómoda de hacer las dos cosas. Por un lado, de guardar el almacenamiento estable, porque la base de datos ya guarda en disco y se encarga de que funcione como almacenamiento estable. Y segundo, porque me es muy fácil crear tablas de este estilo donde el estado de cada una de las aplicaciones, perdón, de cada uno de los navegadores va a estar en una fila de esa tabla. Y si necesito voy a meter tablas más largas o más tablas, todo lo que me haga falta para guardar el estado tranquilamente de todos estos distintos navegadores que tengo. Por lo tanto, la base de datos me resuelve de una tacada los dos problemas. Y para terminar, quería únicamente enseñaros otra forma de resolver lo del almacenamiento estable, que lo podéis ver en el contador 4, dentro de los que os hemos dado. Recordad que en el repositorio de código, en el directorio Python Web, tenéis un directorio que se llama Counter, donde tenéis varias soluciones a este conjunto de problemas que estamos viendo, con cookies de almacenamiento, con cookies de identificación y con cookies en almacenamiento estable. El 4 es el que lo resuelve con almacenamiento estable y cookies de identificación. Entonces, si os fijáis en él, veis que a la hora de definir el diccionario donde se van a guardar los identificadores y los contadores, o sea, para cada identificador de navegador le voy a poner su estado, lo defino de esta manera que veis, que no es definir un diccionario normal, sino es utilizar un módulo de Python que se llama self. Ese módulo sirve para justamente crear diccionarios en almacenamiento estable. Por lo tanto, lo que estoy creando aquí es una estructura de datos que funciona como un diccionario, pero que se guarda en almacenamiento estable en el fichero que yo le identifique aquí. Entonces, cuando yo le ponga esta línea, Python lo que va a hacer es crear un fichero que se llama counters y de forma transparente para mí va a manejar en él un diccionario que se va a llamar, en este caso igual, porque lo he decidido así, se va a llamar counters. Eso, repito, es, llamémoslo así, magia, que hace el módulo self. Entonces, si miráis este código, veréis que es prácticamente igual que el de la solución anterior, que no sobrevivía a las caídas del servidor, a las caídas de la aplicación. Aquí sí sobrevive porque utiliza este módulo que le da almacenamiento estable. Y esto es en realidad todo lo que hace falta para que el contador funcione bien, en este caso tan sencillo, donde todavía no estamos usando base de datos. Veremos más adelante ya cuando empecemos a desarrollarnos en Django, cómo en Django pues utilizo normalmente, sin tener que hacer nada muy especial, una base de datos. La utilizo prácticamente siempre en todas las aplicaciones.